Hola a todas. Me voy a permitir que algunas cosas las lea, porque resumir 50 años de vida se corre el riesgo de meterse en muchísimos detalles que vivencialmente han sido muy importantes, pero para vosotros a lo mejor no lo son. Entonces algunas cosas las voy a leer como disciplina de concentración. También he preparado algunas imágenes. Entonces, estoy aquí hoy para compartir con vosotros experiencias de investigación y de vida, como dicen los organizadores, pero especialmente por mi madre, mis dos hijas y mi nieta, a las que le quiero dedicar estas palabras. Mi madre fue una mujer inteligente, nacida en 1912, con formación escolar hasta los 14 años, en la cual en esa formación destacó en geometría, música y francés, pero sin estudios universitarios. Siempre añoró haber estudiado más, una carrera universitaria como sus hermanos varones, o como una amiga interna en el mismo colegio, pero que era de Madrid, y de mayor estudió Derecho. En la capital de la nación estaban algo más adelantados que en Córdoba. Ella siempre me animó a estudiar, aunque tenía que ser en Granada. Propuse hacer filosofía pura en Madrid, aunque yo era de ciencias, pero a mis padres no les pareció nada bien. Madrid, filosofía pura, perdición para una jovencita, seguro. Entonces, sin embargo, mi hermano varón sí salió a estudiar fuera. Bueno, menos mal que por aquel entonces empezó aquí la licenciatura en matemáticas, y entonces escogí matemáticas. Entonces, si queréis, pasamos un poco. Bueno, esto es un poco para que veáis mi nombre y eso. Y aquí ahora he resumido, todo el currículum está en esa diapositiva, pero pasa la siguiente. Mirad, este año estamos celebrando el 50 aniversario de que acabamos la carrera. Esta es la orla de mi curso. Y si os dais cuenta, como está muy chiquitilla para vosotros, bueno, pero ya les he contado yo, 19 mujeres, 40 hombres. En esa... Y de los profesores, si miráis arriba, hay solo 2 señoras y por lo menos 8 o 10 caballeros. Una de las señoras era una religiosa. Y la otra, la primera de la izquierda, doña Carmen García Rivas, a la que quiero dedicarle esta palabra porque aún vive, aunque muy, muy mayor. Bueno, pues cursé esa carrera sin dificultad extrema, aunque era muy dura. Y en el último año me quedó una asignatura, eso era corriente que te quedara algo, y mientras estaba preparando esa asignatura me buscaron para trabajar. Me propusieron trabajar en un colegio de bachillerato, para bachillerato, de un colegio femenino privado. Y yo pues feliz. Empecé y esto lo tengo aquí escrito, pero si veo que me voy por la rama me avisáis. Entonces tenía que impartir matemáticas a primero de bachillerato, niñas de 11 años, y a cuarto de niñas 14, 15 años, matemáticas y ciencias naturales. Pues ocurrió que de ese trabajo me despidieron. ¿Por qué? Pues yo creo, porque nunca me lo dijeron por qué, yo creo que fue porque innové en el curso de primero de matemáticas. Estaba el tema de simetrías, el libro era todo casi sin figuras, y yo las puse a hacer mariposas, doblando folios para estudiar la simetría, calcando en los cristales, y parece que eso era como perder el tiempo. Luego, en el curso de ciencias naturales, pues la temática era la anatomía y fisiología humana. El libro era bueno, era de una editorial importante, pero le faltaba un tema. El aparato reproductor. Bueno, yo no dije nada, pero un día me las encuentro todas allí muy revueltas, cuchicheando. ¿Qué pasa? Que a Mari Carmen le ha traído la cigüeña un hermanito. Y estamos aquí un poco con esto de la cigüeña. Bueno, algunas de ellas tenían novio. Los novios iban a recogerla al colegio vestidos de soldados. Y yo pensé que la cigüeña podía sobrevolar esas citas. Y pensé que tal vez era el momento de aclarar un poco lo de la cigüeña. Así que envié un escrito a los padres, no sé ni cómo se me ocurrió eso con tan poca experiencia,
pidiéndole que si querían que yo trabajara el tema con sus hijas. Eran todo niñas. Y elaboré un tema isomorfo totalmente al de los demás aparatos, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, pues igual el aparato reproductor, con sus nombres técnicos, sus imágenes, sus cosas. También les pedí a ellas que me pusieran por escrito las dudas que tenían, con la idea de no meterme en más berenjenales de los que ellas tuvieran. Pero no os podéis figurar, los errores conceptuales que tenían eran alarmantes, eran espeluznantes. No voy a entrar en ningún detalle, pero bueno, el caso es que entonces yo elaboré mi tema, pinté todos los dibujos en la pizarra y tomaron apuntes por primera vez en su vida. No sabían tomar apuntes, pues allí tuvimos toda la paciencia que hizo falta hasta que ellas copiaron, escribieron su tema completo. Bueno, pues cuando llegó final de curso me dijeron que no había horas para mí el año siguiente, sin ningún motivo. Yo me temo que fue por eso, pero no lo sé. No lo sé. Ahora, ahí os cuento esto, sí, da igual. Os cuento esto porque eso marcó drásticamente mi futuro profesional. Entonces yo sin trabajo, pues en junio, pues en septiembre, enseguida me pude incorporar a la escuela universitaria que ahora es esta facultad. Entonces había un boom de alumnado, bastante boom, y entré, pues me llamaron inmediatamente. Así que tuve suerte, aunque lo que sí comprobé en esa experiencia es que me gustaba muchísimo la enseñanza. Y me gustaba mucho la enseñanza con niños, con jóvenes. O sea que, en realidad, pues después yo temía que esto me fuese a gustar menos, el enseñar a maestros. Entonces, pues no sé por dónde ha salido por aquí. Vámonos a la página del currículum, si la puedes poner, que sí. Me parece que era la primera. Como veis, ahí en el año 71, el primer trabajo en el colegio de bachillerato, con despido. En el 71, el segundo, bueno, eso fue en el 70, me he equivocado. En el 71, el segundo trabajo es escuela universitaria. Y sabéis lo que he puesto en negrita, si es que conseguís verlo, es las cosas como que a mí me impactaron más, porque ¿cómo resumo yo todas estas cosas? Entonces, daba matemáticas para maestros, lo de la didáctica no existía. Era un libro de matemáticas para maestros. Y, sin embargo, también ya el segundo año me encargué de supervisar las prácticas en las escuelas, que entonces eran buenísimas porque eran de un año completo. Se le llamaban prácticas profesionales y tenían hasta remuneración. Entonces se lo tomaban muy en serio, tanto los practicantes como las escuelas. Eso a mí me marcó muchísimo también, entrar dentro de las escuelas, ver cómo funcionaba el profesorado, los niños, y me fui enamorando también de esto. Así que bueno, de pronto lo que pasaba es que entonces no era necesario ser doctor para ser profesor de la universidad, pero a mí me empezó a gustar también la investigación. Empecé a leer y a leer cosas total. De forma que realicé mi primer trabajo de investigación, que fue la tesina de licenciatura, tesina en matemáticas, naturalmente, con un trabajo experimental sobre enseñanza de aprendizaje del número racional en la EGB mediante el concepto de operador, tema que yo elegí porque había una controversia sobre si el número racional, sabéis que son pues, las fracciones y eso, sobre el tema de las fracciones como trozos de una tarta, pues era como demasiado concreto, los niños se quedaban con la tarta y la tableta de chocolate, pero olvidaban por completo el tema de cómo se sumaban las fracciones con distintos denominadores, que era lo más problemático, porque multiplicarlas todavía va. Así que me interesé por meterlo con un fundamento teórico que pudiera permitir dar una definición de suma de fracciones diferente, que fuera más asequible y más lógica sobre todo, no porque lo dice el libro. Bueno, entonces en 3 años, en otros tiempos eso hubiera sido una tesis, pero yo me tiré primero, mientras preparé el tema y todo, tuve que elaborar el libro de texto. Era en aquellos tiempos en que el libro de texto tenía una parte que rellenaban como fichas los propios alumnos, en fin. Bueno, después de 3 años y con 10 aulas y 350 alumnos de sexto de GB, pues terminé la tesina. Pero ahora, también en ese tiempo tuve mi primera hija. Y aquí hay un asterisco porque os leo esto, si no os lo cuento en plan demasiado cebolleta. Preparé y presenté la documentación de la defensa de la tesina para junio de 1976, estando ostensiblemente embarazada de mi primera hija. Pero me dijo el tribunal que tenía que esperar,
a que se terminaran y presentaran otros trabajos de varios chicos que también estaban haciendo la tesina, para defenderla todos juntos. ¿Cómo se iba a reunir el tribunal en junio nada más para mí? Bueno, cuando me llamaron para defenderla en septiembre, pues yo estaba de parto. Entonces fue difícil y laborioso convencerlos de que no me dejaran para el junio siguiente, que era lo que ellos decían. Pues ya viene usted en junio del año que viene. Lo conseguí con bastante trabajo y la fecha fue a 1 de octubre, dentro de la cuarentena de mi alumbramiento, por supuesto. Entonces no había permiso de maternidad y el 13 de octubre de nuevo a dar 35 horas de clases semanales. Pero feliz, porque me gustaba muchísimo formar a maestros. Entonces, pues eso fue el episodio de cariz un poco especial por ser mujer de la tesina. Había que esperar a los chicos, que no habían tenido tiempo, no sé por qué. Estarían jugando al fútbol o algo así. Bueno, después, pues con la tesina no es que tuviéramos mucho nada, pero sí que yo ya escribí algunos artículos, presenté algunas investigaciones en congresos, recibí muchísimos cursos, sobre todo, ahí no lo he subrayado, pero me interesaba muchísimo aprender didáctica, porque jamás en la vida yo había oído esa palabra en mi formación académica. Entonces me ayudaron muchísimo, y quiero nombrarlas aquí, bueno, mis compañeros y compañeras, que quiero nombrar a María Luisa Almenzar, porque ella me cogió bajo su manto y me pasaba muchísimos libros. Ella compraba todas las semanas, que compraba un libro, ella lo leía y me lo pasaba a mí. Yo no entendía al principio absolutamente nada, pero porque no había fórmula ni había nada, que era todo un discurso. En fin, junto con la compañía de muchas compañeras y con mis lecturas, pues fui avanzando en lo que yo creía que debería de ser mi formación para poder formar maestros. Por cierto, un detalle es que, en vista de que yo sabía tan poco, pues propuse que me dejaran hacer la carrera de maestra. Abajo en la Normal, estábamos todavía en el edificio donde ahora está el gobierno de la Junta de Andalucía, en la Gran Vía. Estaba abajo la Escuela Aneja, una escuela buenísima que se llamaba Escuela Aneja, donde se hacían prácticas y demás, y nosotros arriba. Yo decía, bueno, pues si yo... Bueno, aquello fue objeto de un debate duro, porque como yo me iba a rebajar, ahora bajar yo a ser maestra. Yo no entendía nada, pero no me dejaron ser maestra. Bueno, pues ahí que fui con mi lectura y con mis cosas, avanzando como pude. A lo mejor de la otra forma tampoco hubiera conseguido mucho, porque también quise entonces me matriculé en filosofía, que había sido mi primer deseo de carrera, pero yo quería hacer asignatura suelta y me dijeron que eso era imposible. O sea, yo me miré los programas y yo lo que quería coger era asignaturas que a mí me aclaraban todas las dudas que yo tenía, de sociología, de psicología, de didáctica, y me dijeron que no. En secretaría, hablé con la jefa de secretaría y me dijo, ¿dónde vamos a poner su expediente? Porque lo que usted quiere es mezclar todas las especialidades, que había varias especialidades, los que sois de letras sabéis. Entonces, como no había dónde guardar mi expediente, pues no pude tampoco hacer filosofía. No, hice varias asignaturas. En un primero que era combinado y que tengo mis notas, en las cuales en algunas tengo hasta sobresaliente. Estoy feliz. Pero aquello era muy lento, aquello para poder avanzar así, con asignaturas sueltas, que tal. Tampoco yo pretendía el título ni nada, sino que me guiaran las lecturas un poco, en fin. Aquello terminó porque se convocó por las primeras oposiciones, que ya llevan 20 años sin convocarse, en las cuales resultaba que no había que saber nada de didáctica. Oye, que no, solamente otra vez temas de matemáticas. Bueno, pues yo me los preparé con tan mala gana que no las saqué. Bueno, que tampoco, ya yo soy torpe, ¿no? Pero bueno, que no, aquella no la saqué. Sí la sacaron algunos otros compañeros de mi departamento. Pero en ese entretanto, pues estaba yo también con mi segunda hija, también tuve otra hija. No sé cómo cuándo fue, pero la tuve. Y después aprobé ya las primeras oposiciones, unas que se convocaron, es como digo, después de 20 años, las primeras en las que se tenía en cuenta algo como de didáctica. Esto se llamaron pruebas de idoneidad y eran por correo. Entonces ahí toda mi preocupación era que tú mandabas todo tu currículum y mandabas un temario, mandabas todo y señalabas los temas, desarrollabas los temas, bibliografía, estaba todo muy organizado, pero no te permitían defender nada, sino todo tú lo mandabas y el tribunal lo juzgaba. Entonces,
yo quería más bien que me llamaran. Entonces decía, solo en casos excepcionales se les llamará. Entonces yo creo que le puse una nota al tribunal porque se permitía poner algo, decía, le ruego que antes de suspenderme me llame. Pero no me llamaron. Pero me dieron el número 5, entre 70, pues mira, pues no hacía falta, por lo visto. Así que así saqué las oposiciones, que fue a profesor titular de escuela universitaria. Porque a mí me preocupaba la estabilidad. En ese trato también mi marido también estaba no numerario, aquello del movimiento de los penenes. No, como me vaya eso ya nos perdemos, porque llegó hasta entrar la policía dentro de la facultad, en la Gran Vía, porque los penenes reivindicábamos seguridad laboral, tanto los chicos como las chicas, claro. Bueno, entonces esa es una época histórica en la que no existía el área de didáctica de las matemáticas, ni de las otras didácticas especiales, solo existía pedagogía. Entonces aquello, pues, era de esa manera. Yo, entre tanto, lo que sí que quería seguir investigando, para lo cual en 1980 solicité dos de las primeras becas de la historia de la Unión Europea. Sacaron unas becas para formación del profesorado y la obtuve. Obtuve una para ir a la Universidad de París 7 y otra para ir al Centro de Didáctica de la Matemática IOBO en Holanda, con el famoso Freudenthal, que esas dos estancias de investigación en años sucesivos fueron para mí muy claves también, donde vi como si en Europa había ya algo de didáctica de las matemáticas, que aquí todavía no. Pero fruto de esos contactos, donde por ejemplo en Holanda, pues a Freudenthal fui con la encomienda de invitarle a que se aceptaba que le nombrásemos doctor honoris causa por esta universidad, y él me contestó, fíjese, como el ser mayor también da una perspectiva de la vida diferente. Pero ¿cuándo tengo que ir a Granada? Estaba feliz de venir, no hablaba nada de español, por supuesto, holandés y inglés, pero le dije, bueno, pues en junio, estábamos en febrero, y me dice, ¿tan tarde? No, perdón, era en septiembre, al comenzar el curso el año siguiente. En septiembre, tan tarde, y yo, pues no es muy tarde, total. Siento contaros que murió ese verano, pero bueno, él murió con la ilusión de que era doctor honoris causa por la Universidad de Granada. No, en balde su hijo estaba aquí, lo había enviado a él aquí a estudiar geología, y estaba ya haciendo el doctorado aquí en geología, lo había hecho ya. Bueno, entonces yo busqué tema para tesis doctoral, y otro de los problemas es que se me ocurrieron unos temas que eso no estaba todavía autorizado, digamos. Pero bueno, tardé unos 5 años en hacer esa tesis porque tenía trabajo de campo, trabajo etnográfico, estudio de casos, interpretación cualitativa. Una cosa que aquello era que mi director, el pobre, que es muy amigo, querido, Juan de Agodino, pero él era especialista en estadística, pues estaba como un poco perdido también. En esa tesis, que se titulaba, y que la tenéis por aquí, porque yo la llevo conmigo muchas veces, Etnomatemáticas en trabajos de artesanía andaluza, aplicación a un modelo de formación del profesorado y a la innovación curricular. Entonces ahí hay otro asterisco, ¿por qué? Porque la tesina estuvo un año frenada, después de terminada, no se podía leer. ¿Por qué? Porque no se había leído todavía ninguna en didáctica de las matemáticas, aunque sí habíamos conseguido con los contactos algunos de los contactos que yo hice en estas estancias, vinieron profesores de fuera y montó Luis Rico un doctorado en didáctica de las matemáticas que se celebró el primero de España aquí en mi departamento en Granada. Y ahí, pues claro, los primeros doctores fuimos los profesores del departamento. Pero claro, ¿cómo se me había ocurrido a mí tamaña locura de coger una visión de las matemáticas que mezclaba las matemáticas con los trabajos artesanales? ¿Pero qué saben los artesanos? Efectivamente, cuando yo estaba con ellos, que estuve muchísimo tiempo con ellos en sus talleres, me decían, pero señorita, si yo de matemáticas no sé nada, si yo no fui a la escuela, si a mí me pilló la guerra. Ellos no saben nada de matemáticas, ahora veréis las cajas que hacen de artesanía, si saben matemáticas o no. Saben las matemáticas que tienen que saber para su tarea profesional. Y esas matemáticas también son matemáticas, porque es un conocimiento
profesional. Igual que hay conocimiento cotidiano. Pero los matemáticos jamás habían atisbado lo que es el relativismo epistemológico. Y no podían aceptar que se le llamara conocimiento matemático a lo que hacían los artesanos. Así que después de un año esperando y pasando por delante otras tesis que eran de unos temas más ortodoxos, digamos, pues ya por fin la leí en el 85. Para no aburrirnos más, en el 87 obtuvo la tesis de un premio internacional, en una convocatoria competitiva. Después también oposité a profesor titular de universidad, escribí más artículos, conferencias, cursos en Europa y América y coordiné el programa del doctorado en didáctica de las matemáticas, que es casi lo único que he hecho de tipo de gestión, he hecho poco. También organicé el primer Congreso Internacional de Etnomatemáticas, pero como en el currículo de una mujer no podemos olvidar que somos hijas, madres y abuelas. Entonces cuidé de mis padres que estuvieron impedidos durante una década hasta su fallecimiento. En ese tiempo pude avanzar menos. Después oposité a cátedra de universidad, aunque ya tarde, pero desarrollé en todo este tiempo 4 líneas de investigación. Ahora os digo un poquillo cuáles son. El Grupo Internacional de Investigación, en el que yo me integré desde antes de hacer la tesis, bueno, recién hecha la tesis, se llama Grupo Internacional de Estudio en Etnomatemáticas, y bueno, me cabe la honra, el orgullo y la gratitud que tengo a los compañeros de ese grupo, de haber llegado a ser la presidenta del mismo, presidencia de la cual ya en el 18 renuncié para que pase más gente. Y ya está, y continúo en la UGR como profesora colaboradora extraordinaria, tengo todavía un curso de grado y una tesis doctoral en curso dirigiendo. Y ya está, y solamente si queréis, a ver, algo más. Bueno, estas son las personas de esa estancia, pero eran todos hombres, fijaros. Apenas había alguna mujer, había una tal Regine que sí también me... Pero ¿sabéis por qué tengo todos esos problemas? Porque yo veo las matemáticas como un trébol, os cuento solamente un pelín de mi epistemología. Con 3 hojas inseparables, un trébol tiene 3 hojas, pero no son 3 hojas sueltas. Es una ciencia, evidentemente, que es la ciencia que todos hemos estudiado en secundaria, yo profusamente en la carrera, pero es una forma de pensamiento individual de cada persona. Todas las personas pensamos matemáticamente. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros alumnos desde infantil hasta la carrera, que nadie es torpe para matemáticas, porque la matemática está basada en la lógica humana. Lo que a veces somos torpes somos los profesores de matemáticas. Bueno, una forma de pensamiento individual y un producto social y cultural, porque está totalmente condicionado por la historia y la cultura de cada persona, de forma que eso de que 2 y 2 son 4 en todos sitios siempre no es cierto. Yo he estado con los cabécares en Costa Rica, donde para ellos, antes de saber la cantidad de una cosa, les interesa saber su cualidad. Si es plana, si es alargada, es decir, si es una serpiente o es un pájaro que va volando, porque les puede costar la vida. Entonces, tienen numerales diferentes, palabras diferentes, para 3 serpientes que para 3 pájaros volando. Y para 3 colecciones de racimos de plátano. No existe el 3. Sino que va directamente 3 plátanos, dice la palabra, 3 racimos de plátano, etc. Es decir, la manera de pensar matemáticamente cambia mucho con las culturas. Y no podemos entonces decir que esos indígenas cabécares no saben matemáticas, saben las matemáticas que tienen que saber y que su cultura le ha proporcionado. Y cuando están vivos es porque las han usado adecuadamente para sobrevivir como grupo. Entonces, lo que yo reivindico es las matemáticas propias de cada grupo cultural, e incluso microgrupos, como son los niños. La manera de pensar de los niños, yo descubrí que no tenía nada que ver con las matemáticas de los teoremas larguísimos que yo había estudiado en la carrera. Entonces, o esto era un timo, y lo que hacemos en las escuelas no es verdad que sea matemática, o es que lo que hacemos en las escuelas sí es matemática, son otras matemáticas, las matemáticas de la microcultura de los niños. Bueno, pues ya está con eso. Si queréis hay más cosillas, hay ahí miles de cosas. Las cajas de Taracea. Fijaros, bueno, las conocéis todos si es que están ahí. Bueno, pues no podéis imaginaros lo que esto conlleva de matemáticas. Por lo pronto, para poder hacer las estrellas, que es lo del centro, tienen que saber muy bien qué polígono, qué forma poligonal tienen que tener las piezas de madera para poderlas compactar de forma que constituyan una teselación. Una teselación, como sabéis, es un mosaico de forma que no deja huecos en medio. Entonces tú no puedes juntar
cuadrados con pentágonos, por ejemplo, y que en medio se quede un trozo sin piezas. Porque la idea es recubrir un objeto de madera de forma que sea más bello y además dure más, en la época en que las cosas duraban varias generaciones, como está en la Alhambra, muchas de las piezas. Entonces no podéis ni imaginar la cantidad de matemáticas que tiene esto. Ahí hay traslaciones, giros, simetrías, formas geométricas, teselaciones, todo eso lo saben los artesanos. Y yo, mediante una técnica de investigación que se llama modelización, lo explicito. Pero luego hay la técnica de buscar las palabras de ellos, es decir, de la teoría emergente, de saber las palabras que ellos usan, porque ellos tienen su ciencia con sus palabras. Entonces, en esa investigación yo traté de rescatar su vocabulario y sus maneras de pensamiento, sus razonamientos lógicos, que no siempre coinciden con los nuestros, pero son los que necesitan para esa función. Entonces, no le deis una matemática de teoría de grupo a los barrenderos, pero no le deis la optimización del espacio que hacen ellos cuando barren a los que estudian teoría de grupo. Cada uno con su matemática resuelve problemas sociales igual de importantes, porque si no tenemos barrenderos ya sabéis lo que ocurre. Si no tenemos matemáticos, pues a lo mejor tampoco llegamos a la luna. Bien, cada uno con su matemática. Y eso los maestros lo tienen que saber. Pues nunca me han dejado poner una asignatura de matemáticas en las titulaciones, no sé por qué. En el doctorado ya por fin sí, pero tampoco siempre conmutativa, claro, porque estas son como cosas así un poco folclóricas, ¿no? Ahí hay unos estudios de que... Pero ¿qué me contáis de los empedradores? Que fue otra de las artesanías más importantes. Esos empedradores, que nunca me dejaban tirarme al suelo allí con ellos, sin embargo, tienen todos estos conceptos matemáticos: superficie arreglada y alabeada, semejanza, ángulos, proporcionalidad. Todo eso lo están usando ellos. No lo saben con esas palabras, pero saben cuándo un empedrado está bien hecho y cuándo pueden, con ese empedrado, empedrar una cuesta del Albaicín que hace así, y que con una loseta grande no se puede, pero con piedras de río y de mar sí se puede. Y bueno, y luego también trabajé las alfombras son muy tradicionales de todos los orientales, y entonces hay alfombras árabes y de diversos tipos. Ahí pude observar en vivo el concepto de simetría, muchas cosas. O sea, yo he disfrutado muchísimo con mis investigaciones. Estos son las pintaderas canarias, donde también hicimos un trabajo de modelización. Y esto es algunas imágenes, como he dicho, de Costa Rica, donde está la línea, bueno, porque la línea 1 de investigación sería la de modelización y teoría emergente, la 2 sería la formación de profesores en etnomatemática, la 3 la aplicación al currículum mediante un producto que yo he llamado un microproyecto curricular, donde se aplica todo lo que se ha obtenido en la modelización, y finalmente la línea de ludoproyectos, en donde estamos aplicando, y en la que actualmente estoy más desarrollando con la tesis que tengo en curso, el estudio de los juegos, para que a través de los juegos se aprendan matemáticas, ciencias, de forma integrada con el enfoque STEAM. El enfoque STEAM es el etnomatemático de toda la vida. Antes eso no se comprendía, ahora es pionero en la enseñanza. Ahora todo el mundo quiere ser STEAM. Bueno, pues con los ludoproyectos estamos trabajando con formato STEAM, el aprendizaje mediante juegos, que está tan de moda, tan exageradamente de moda, que ya hay que tener cuidado con la ludopatía. Y nada más. Agradeceros muchísimo vuestra presencia y el tiempo tan largo.